Sí, 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 porque ¿sabes qué pasa? Que en el juego este de espejismos te meten, así, te hacen ver una realidad que no es. Y solo para salir de ahí, solo tienes que cogerte, como yo digo, con dos manos a lo que sea raro. No sé si habéis visto un comentario que os he pasado en el chat esta mañana, creo que ha sido, de un autobús, un accidente de autobús. No, Sí lo no me habéis acuerdo. visto. Ok. Mira, la chica esta que estaba en la isla de Epstein, Sí. que, Ah, sí, sí, que sí, sí, fue sí. Vale, vale, sí. la que tumbó la que denunció al príncipe, no sé Sí, fue qué, quién, de las primeras que levantó la mano. Sí, sí. La sí, australiana. Andrew este o Andrés, no sé cómo se Sí, llama el sí. tipo Sí. este. Bueno, pues la ha cogido un autobús. Eso es un Claro. accidente, a Sí. no ser que alguien la haya empujado debajo del autobús, que también es posible, ¿no? Pero bueno, el caso es el siguiente. Es decir, esta mañana salía en RT una, un titular, una noticia al respecto, ¿no? Y decía, me han dado 4 días de vida, dice una víctima de trato sexual de Epstein. Y en el segundo título dice, una figura central en el escándalo de Epstein alegó haber sido víctima de trata a los 16 años tras ser reclutada por Ghislaine Maxwell Sí. en el complejo Mar-a-Lago de Donald Trump. Mm. Atentos a la relación. Eso lo pone esta mañana RT. Claro, Para que yo luego estoy digas que seguro. no sacan trapos sucios nunca. Ya. Pero eso hay que leerlo con su doble intención. Es decir, Ya, ya. ahora, es decir, sí que han sacado esto, por eso a mí me ha extrañado y por eso os lo he colgado Claro. en el chat, pero con independencia de lo demás, es decir, aislando esta noticia sola, de aquí se derivan un montón de situaciones que son absolutamente fascinantes. Porque, como, bueno, como parece ser, yo evidentemente no lo sé porque no he estado en la isla de Epstein, no conozco a Epstein ni a Pues, ninguno de pues estos, no pero bueno, sabes lo que te has perdido, oye. ya, pero Allí bueno, van los mejores. sí, pero como yo no soy juez, ni ministro, ni soy presidente o expresidente de Estados Ni Unidos, príncipe, ni nada. nada, o sea, que una miseria. Pero bueno, el caso es que no me invitaron. Pero quiero decir, a ver, vamos a unir los puntos. Esta noticia dice eso, que Epstein o su mujer reclutó a esta chica en el complejo Mar-a-Lago de Donald Trump. Eso ahí hay que pararse y reflexionar unos segundos. Por otra parte, yo creo que todos habréis visto unas fotografías que han circulado por ahí abundantemente de Epstein con su mujer y Trump con la suya. ¿Las habéis visto esas fotos? Es decir, fotos Sí, de hace tiempo. más o Sí, sí, menos. sí. Sí, Las habéis visto, ¿no? Bueno. sí. Por otra parte, también, es decir, está claro que lo de la isla de Epstein era lo que se llama una trampa de miel, es decir, era un sitio para coger a altas personalidades y chantajearlos, es decir, hacerles vídeos y documentales con menores para después tenerlos agarrados de donde todo el mundo se imagina, ¿no? Claro, si la isla de Epstein era eso, dicen las malas lenguas, yo no sé quién controlaba la isla de Epstein, pero no era cosa suya en particular, era cosa de alguien que, llámese el Estado Profundo, llámese el MI6, llámese los Sí, sionistas, a la la masonería, CIA, quien fuese, cualquiera. la CIA, por ejemplo, quien fuese. Estaba detrás de la isla de Epstein. Claro, si alguien está detrás controlando a Epstein y Epstein funciona o tiene una relación con Donald Trump del mismo nivel, es decir, de nivel de reclutar o de dejar o de proponer a gente para que la recluten en su finca, en su complejo, quiere decir que quien controlaba a Epstein controla a Donald Trump. Y eso de ahí se deriva que Donald Trump, el nivel de autonomía que pueda tener en sus acciones, en sus decisiones o en lo que sea, es cero. Porque no sería más que otro monigote que está en manos de quien lo controlaba.
Y por Seguís el eso, razonamiento, ¿no? y por eso no reclamó cuando le robaron las elecciones. No, claro, porque esos son, es decir, a ver, el guionista o los guionistas, esos que hemos citado por ahí, o otros que ni siquiera nos imaginamos o que no conocemos, pues usan a estos monigotes para, digamos, para, para representar su trama, es decir, la trama del guión que han escrito. Y entonces ahora vamos a hacer que Donald Trump haga no sé qué. Ahora vamos a hacer que diga que va a desclasificar no sé cuántos. Que por cierto, la lista de los invitados a Epstein, a mí no me ha llegado. No sé si tampoco no tengo línea directa Tú es que ni me tienen que enviar una copia. estás Pero yo no la he visto. lejos y tarda, eso viene con mulas. Claro, eso Sí. quiero decir, tarda a lo mejor y bueno, pues, pero eso es lo que hay. Entonces, claro, este individuo está representando el papel que le han dicho que tiene que representar. ¿Eh? Y eso es lo que está haciendo. En particular, si os fijáis con la guerra de Ucrania, pues hay mucho de la lengua, pero muy poco de los hechos. Es decir, que sí, eso lo paro yo en nada, eso cuando llegue yo al poder, antes de tomar posesión, ya he terminado con la guerra de Ucrania. Y simplemente lo que está haciendo es un juego, por lo menos eso me parece a mí, desde la lejanía, ¿no? Es decir, todo el paripé que te presentan como si Trump fuese una cosa y Zelensky fuese otra, y Macron y Starmer fuesen haciendo su guerra, y el alemán de BlackRock ahora hiciese la suya. Eso que te presentan como piezas separadas, de hecho, yo pienso que son exactamente lo mismo, es decir, son monigotes del mismo guión que está controlando ese poder que hay por encima. Y así se explica por qué la guerra de Ucrania va como va, por qué las negociaciones de paz son cualquier cosa menos negociaciones de paz, es decir, por qué, es decir, esa trama que no se termina de entender, porque, bueno, entonces si Trump propone una tregua, pero Zelensky no la cata, entonces ¿quién, cómo? Y digo, bueno, es que claro, Zelensky puede hacer cualquier cosa. No, Zelensky militarmente está apoyado al 100% por Estados Unidos hoy todavía, es decir, no antes de que entrase Trump, sino hoy esa guerra se puede parar en el instante los americanos o los estadounidenses dejen, es decir, Trump deje de apoyar a Zelensky. En ese instante se para la guerra. Y no se hace. Es decir, pero te lo presentan como piezas separadas y entonces, claro, aquí va todo el mundo loco pensando, bueno, es que claro, a ver qué hacen, porque Macron dice, no sé, Macron dice lo mismo que dice Trump, lo que le han puesto en el guión. Y en cosas como esa de la isla de Epstein, o sea, esos son esos datos que yo digo que hay que cogerse con las dos manos, porque dices, bueno, a ver, ¿qué coño pinta Trump con Epstein? ¿Qué relación tienen ahí? ¿Y eso de qué va? Y más todavía, es decir, ¿qué hace alguien denunciando que la captaron en la finca de Trump para ir a la isla de Epstein? Eso, hasta que no entiendas eso, no puedes soltarlo, no puedes dejarlo pasar. Porque si lo dejas pasar, te pierdes la película. ¿Sabes? Ese es Sí. ese dato fundamental que en las películas de intriga al final te das cuenta de que, hombre, si era el cocinero, claro, porque en aquella escena salió el cocinero vestido de rojo cuando tal, ¿no? Bueno, pues eso es. Y tenía un Pues cuchillo en el bolsillo. ahí está. Pues esto es exactamente lo mismo. Este es el cuchillo del bolsillo, ¿no? Y claro, cuando entiendes eso, entiendes que Trump no es que sea un empresario histriónico que solo hace que dar voces y parece que se quiera comer el mundo. Es un monigote que le han dado, es un personaje y ya está. ¿Veis eso? ¿Lo veis claro? Está claro, en este foro siempre lo hemos Claro. visto así, desde el episodio de la oreja, del otro atentado, le estaban Claro, lanzando. claro. El que no hubiera reclamado las elecciones cuando se las robaron, y está muy documentado eso, también lo hemos hablado aquí, es porque alguien le dijo, no, tú tranquilo, que tú entras dentro de 4 años. Todavía Entras en el Biden tiene que hacer cuarto acto. Sí, señor. unas chapuzas y tal y cual, y no te preocupes que eso también te va a reforzar, porque lo vas a tener muy fácil para salir electo. Porque a este le vamos a obligar a hacer porque el último escándalo, no sé si habéis leído, que el tío ni firmaba los documentos.
Estaba tan Sí. demente que tenía una plantilla Sí. como con una especie de Una sello maquinita, de una una maquinita maquinita firmadora, sí. un poco más sofisticada que un tampón de caucho de esos, pero parecido, y eran todas las firmas exactamente iguales. Entonces el tío estaba, no te preocupes que te lo ponemos muy fácil porque ganarle a este, con lo que va a hacer, lo vamos a quemar rápido y entonces tú tal. Entonces, otra cosa que hemos hablado también en este foro es que nosotros apostábamos por la dilución de todas las promesas trumpianas. Porque había Sí. alguno que decía, no, es que Trump va a romper con todo y cuidado que hay conflicto. Otros, no, cuidado que con los que ha nominado y tal y cual. Ahora estamos viendo que pasan los meses, semanas, los meses, desde enero ya han pasado 3 meses, desde que tomó el cargo, y todas las promesas en las que ha basado su campaña electoral, las gordas, me refiero todas, se han diluido, no ha entregado. Sí. Por ejemplo, terminar la guerra de Ucrania, nada. Por ejemplo, desclasificar los papeles de Epstein, nada. Desclasificar JFK, nada. Sí, Nominar al bueno, controvertido espera. JFK. Lo de JFK sí que lo desclasificó con las 80.000 páginas y ya lo Sí. comentamos también, esa forma de Solo se desclasificar, guardó pues, 200 y ya está. claro, seguramente se guardó No, las pero la buenas y el promesa resto no era. pues es, No, la promesa decía que él iba sin tapujos, iba a desclasificar todo. O Ya. sea, el desclasificar parcialmente o cuando, por ejemplo, hacen un freedom of. Tienes un derecho en Estados Unidos y en otros países sí, de libertad de para información. libertad de información y entonces te la dan, pero luego el documento tiene unas barras negras con unas cosas que son Sí. sensibles para el interés público, no sé qué. Entonces ha sido así. El tío ha desclasificado, ya, pero estas hojas no están, esto tampoco, esto se puede deducir que es esto, pero no es aquello, cuando en esos documentos no hay que deducir nada. Si los desclasificas, lo mismo que en Epstein, que la isla de Epstein, a ver, ¿quién viajó? ¿Cuántas veces estuvo? ¿Cuánto tiempo se quedó allí? ¿Qué? O sea, es que no hace falta que nos interpreten nada, los datos en crudo suficientes, pues tampoco. Pero yo, o sea, y esto va a seguir diluyéndose, la guerra de Ucrania poco a poco va a ser suya, algo que temíamos también nosotros en este foro, porque si Trump fuera independiente, lo primero que tiene que hacer es liquidar esa guerra que no es suya, que él no ha iniciado. Pero si pasan 6 meses, pasa un año y no ha hecho nada, ya la gente le da igual si fue Biden quien mandó aquí las bombas que el otro. Ya, no, oye, Trump, esta guerra es tuya, ¿eh? Y te la colgamos a ti y esta guerra está caliente por tu culpa. Pero parece que le da igual, porque quiere estirarla, quiere mantenerla. Gaza No, y no. Oriente Medio, lo mismo, sigue órdenes. Lo que me hace a mí dudar ahora es en otros escenarios qué es la realidad y qué no, ¿vale? ¿Qué es marioneta y qué no? Alguien podría decir, no, Unai, todos son marionetas y no. Por ejemplo, ¿habéis leído el último giro de Marine Le Pen? Que Sí, le prohíben presentarse Hombre, a las claro, es que elecciones si no ganaría como el de Rumanía, eso no puede ser. dentro de un año y medio. Es que las encuestas las he visto yo y Le Pen está arrasando. Ella es un 36% contra el Claro, siguiente es un 25%. pues ya está, eso se soluciona de Que es raíz. Edouard Philippe. Claro, entonces, ¿se soluciona de raíz o nos están preparando una indignación? Hombre, los franceses normalmente los que se movilizan es la izquierda y siempre salen barricadas, tal y cual. Los franceses decir que eres de derechas, yo, mis amigos y cuando trabajas allí, yo no soy de ningún partido, yo nunca he votado, lo hemos comentado muchas veces, nunca. Eso aparecerá en alguna estadística por ahí. Si a quién has votado es secreto, pero si has ejercido el derecho al voto, supongo que habrá computado de algo. Bueno, pues yo en todas las veces que he podido votar europeas, tal cual, nunca he votado. No sé cómo va eso de la urna o la cortinita. Nunca he estado en un colegio electoral. Bueno, pero en Francia, si dices que es de derechas, hostia, ya, pero bueno, ¿qué tal? O si planteas unos escenarios liberales o. Bueno, entonces no creo que se movilicen, porque los gabachos se movilizan para la izquierda y para la igualdad, la fraternidad y la libertad y tal. La libertad últimamente es más de derechas que de izquierdas. La izquierda es la que restringe y censura, pero bueno, ellos lo ven así. Entonces, ¿qué pasa? Que están lanzando a Marine Le Pen, Mac y Linares, están provocando
que ella tenga que luchar contra estas prohibiciones. Lo de Colin Georgescu parece que es real, que el tío pues iba a acercar a Putin y tal, y ya se le han puesto una X. Pero igual están utilizando lo contrario para lo mismo que Trump, el mismo escenario. A esta tía, que las elecciones son en año y medio, que está arrasando, hablan con ella, bueno, oye, tú ya sabes que aquí hay que hacer esto y lo otro, ¿no? Sí, vale, tú ya sabes que tú estás dentro de este cabal, sí, vale. Bueno, pues vamos a prepararte, vamos a plataforma lanzamiento. Primero, esta jueza va a decir que tú no puedes presentarte. Indignación total en Francia. Pum. El pueblo consigue que Marine Le Pen se sobreponga a todos esos obstáculos y al final gana y arrasa las elecciones. Bien, bien. Y ya tenemos otra marioneta perfecta, que luego en 4 años la quemaremos, lo mismo que Trump, porque si Trump continúa no entregando nada de lo que dijo y no representando a su base de votantes, pues la gente dirá, hostia, pues es otro. Entonces Marine Le Pen lo mismo, y, oye, pues ganamos otros. No. En Francia, Marine Le Pen no se puede presentar porque ganaría y no, o sea, que no. Él ya hará lo que sea, pero no podrá bueno, y ya está. pero la Como, pregunta es, como el de Rumanía y como la derecha de Alemania, todo eso hay que exterminarlo. sí, como el de Pakistán, como Brasil, Bolsonaro, pero Trump era así también. Trump era la Bueno, ahora alternativa, aquí, Linares. espera, que no me Entonces, acordaba, también quieren hacer lo mismo aquí con Albiz Pérez, en España, es que es lo mismo. yo lo que digo es que nunca sabes cuándo es un guión que han preparado, como por ejemplo Trump, que engañan a todos. Marine Le Pen puede ser lo mismo. Yo creo que disidencia a ese nivel y que sea Marine Le Pen la que fuera a arrasar en las próximas elecciones y dejar que eso se les escape y que pueda pasar ese escenario, yo creo que no, que la están lanzando, que se va a sobreponer a estas eh, prohibiciones y a estos jueces corruptos y tal y cual, y sale al final y luego ves que las acciones que ella hace, pues al final pues es más de lo mismo. O se presenta a las elecciones, le hacen un pucherazo y pierde por la mínima y luego todos contra ella en la segunda vuelta y pierde otra vez como pasa siempre. Eso ha sido hasta ahora, por cómo están definidas las elecciones francesas. Pero no lo sé, ahora incluso con los sondeos actuales, porque la gente ya con Macron, Mélenchon y toda esta banda no pueden. Entonces yo no sé si también incluso pasaría una segunda vuelta, no lo sé. Mira, yo cuando mi hija pequeña tenía, yo calculo que tendría sobre 17 o 18 años, o incluso menos, un día comentando sobre un programa que estaba en aquel momento de moda en televisión, que era una especie de reality. No recuerdo ni qué programa era. Y yo le decía, mira, todo eso es guión. No, hombre, no, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser guión? Si eso lo graban en directo y tal. Y yo, no, eso está todo guionado, es todo guión. Total, que un día dio la casualidad de que me parece que estaba en Madrid, ella, en la Plaza Mayor, o en la Plaza de los Juzgados, no lo sé. Y total, que dice, vuelve y dice, ¿sabes qué he visto? He visto cómo estaban grabando ese programa y es guión, no es directo. Le decían lo que tenía que Sí, decir, grababan exacto. una y otra vez, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, bueno, eso es lo que hay. En este nivel que estamos comentando, yo creo que aquí la cosa es extremadamente sencilla. Es decir, no hay que ver, yo por lo menos no lo veo desde el punto de vista de qué hace Marine Le Pen ni nada de nada. Y lo veo desde otro punto de vista, que lo hemos comentado también alguna vez. Es decir, cuando tú llevas 437 capítulos de una novela venezolana que está discurriendo en un sentido, en el siguiente capítulo, es decir, en solo un capítulo, puedes darle un giro de 180 grados a la trama. ¿Sabes? Y entonces, en un solo capítulo, con un comentario que hace uno, con el guión, lógicamente, que está escrito, pues el que era bueno se convierte en malo. El que era fiel se convierte en un infiel. El otro que era la mejor buena persona se convierte en un psicópata. Y así le das la vuelta en un capítulo. Entonces esta gente, con estas piezas, encima del guión, puede hacer lo que les dé la gana. O sea, pueden montarte un escándalo dentro del partido de Marine Le Pen
puede salir uno que no se conocía y que de repente sale allí, empieza a salir en los medios y resulta que este es el bueno porque Marine Le Pen era una delincuente y no sé qué. Y eso te lo giran en 2 telediarios, no en 2, pero sí en telediarios de 24/7 durante un par de semanas y ya está. Y te cambian la visión y te cambian la idea y cambian el relato y entonces ya todo cuadra con eso. Todo su relato. Esto es lo mismo. A ver, en la guerra de Ucrania, por ejemplo, por poner un ejemplo extremo, mañana puede salir, cabría en ese relato, por ejemplo, Zelensky, que le diga a Putin, mira, este Trump resulta que me quiere robar el país entero. Y resulta que la culpa de todo lo que ha pasado aquí la tienen estos, porque estos son los que dieron el golpe del Maidán. Y en 4 telediarios tendrías a Putin asociado con Zelensky en contra de Trump, por ejemplo. Así de fácil. Y el pueblo aplaudiendo. No, aplaudiendo, los borregos aplauden a quien les digan, mira, eso es lo mismo que pasa en televisión, que si alguna vez se ha girado la cámara hacia atrás y entonces está el tío del cartelito que levanta el cartelito y dice, aplausos, y entonces todos los borregos que hay allí aplauden. Después dice, no sé cómo le llaman a eso, que es, abucheo, pues abucheo y todos abuchean. O sea, lo que vaya a hacer la gente que ve los telediarios, con honrosas excepciones, que ya sabemos todos quiénes son, es exactamente lo que les digan que tienen que hacer. Y ya está. O sea, quiero decir, meter la cabeza en ese... o sea, eso es lo que hemos comentado a veces, que ¿qué sentido tiene meter la cabeza en lo que ellos llaman realidad, entre comillas, que es lo que te presentan en las noticias, cuando los planes que están poniendo en marcha a lo mejor tienen 20 años de antigüedad o 30? No tiene sentido, es decir, eso te va a marear al nivel que ellos quieran. Eso está claro, Mac. Claro. ¿Cómo es la frase esa que dices que alguien decía de que, bueno, Alan Greenspan tiene una frase así también parecida? Oye, si habéis sacado alguna conclusión, habéis interpretado mis palabras de alguna forma, volved otra vez, por favor, a darle una vuelta a ello, porque no habéis entendido nada. Que yo quiero, no habéis entendido nada, porque lo que yo intento explicar, lo que hablo, no tiene ninguna interpretación. Así que Claro. No interpretéis donde no hay. Pues esto es lo mismo. Pero yo hablaba de algo más específico. Es decir, cuando, o sea, por especular, y es cuando un político, elijamos a Marine Le Pen, está alineada con el guionista. Vale. Desde siempre. Desde su padre también, que tal. No. Llega un momento cuando gana cierta popularidad, que hay una especie de briefing, hablan con ella y mira, para ti te esperan cosas grandes, lo que pasa es que hace falta esto y esto. Entonces, el guión va a ser que vamos a montar una especie de lucha contra ti a nivel judicial y tal, y tú te vas a sobreponer a eso y al final pues todo el público estará contigo y ¿te parece bien entrar en este juego? Sí, va para adelante. O la más ingenua, la C, no, Marine Le Pen es real y si sale elegida va a cambiar las cosas en Francia. Mira, eso yo creo que es fácil de ver contestando a otra pregunta que es casi paralela, ¿no? Mira, y la pregunta es, ¿cuánta de la gente que aparece en una película no la ha puesto ahí el director y el guionista? Pues, oye, en los partidos de fútbol por lo menos hay un espontáneo que sale ahí en pelotas. Linares en algunos partidos en Benidorm y tal, pues saltaba al campo también a veces y iba corriendo por ahí. Esos no están en el guión, esos podemos decir. Sí, pero... Sí, bueno, a veces sí, ¿eh? Es decir, cuando hay falta de audiencia, pues entonces meten el elemento escándalo que hace eso, que remueve un poco la olla para que haya un poquito más de audiencia, ¿no? Pero bueno, eso es anecdótico, es decir, el espontáneo que salta en pelotas o la tía que salta en pelotas al campo de fútbol, gracias a eso no se cambia ninguna norma de la Real Federación de Fútbol o cómo se llame eso. No. La FIFA o lo que sea eso, ¿no? No.
sea, quiero decir que eso, bueno, puede ser un accidente, pero eso es un accidente como que pase un pájaro y se cague en el objetivo de la cámara que hay allí porque no tenía la cubierta. O sea, eso eso no va a ninguna parte. Solo nos queda eso, esas pequeñas cosas. Y eso es decir, eso está claro completamente, bajo mi punto de vista. Y claro, ahora interpretar eso, pues no tiene ningún sentido. O sea, quiero decir, tiene sentido ver de qué va la trama, cómo es la trama técnicamente. Ahora, ¿qué van a hacer con esa trama? Eso es absolutamente impensable. Mira, el otro día estuvimos comentando sobre un vídeo de una persona muy curiosa que es la doctora Isabel Eraso. Sí. Bueno, pues esta persona, si recuerdas, si viste el vídeo, que me parece que sí, varios, sí. en un momento, muy interesante. Muy interesante por el personaje, porque Sí. en fin, es una vida curiosa, fascinante, muy interesante. Buena mujer, sí. Sí, bueno, luces y sombras, que eso lo comentaremos en otro momento, pero bien. Pero, sí, cree en el libre albedrío, la pobre, ¿verdad, Mac? Por ejemplo, bueno, a ver, sigue. Cree en el libre albedrío y también cree en el tema este de los fondos de prosperidad, de Gesara, Nesara, y en fin, eso ya es... Sí, eso sí que es grave. El libre albedrío se le puede pasar a uno, pero lo del Nesara, Gesara ya es peligroso. Pero eso tiene... Es decir, por no salirnos de la historia, porque esta persona, desde luego, tiene muchas cosas que aportar y bueno, es un personaje muy interesante. Pues en esa entrevista que estuvimos comentando, llega un momento que dice, no, a mí yo fui de repente me hicieron jefa del sindicato y tal, y fui de la coordinadora nacional, no sé qué, la presidenta, total, que la subieron, vieron que era pues un elemento que valía, que de hecho vale, y entonces empezaron a escalarla, lo contaba ella, en diferentes puestos, digamos que próximos a la política. Y le dijeron, bueno, ahora vamos a meterte en política. Y en un punto le dicen, bueno, pero te tenemos que hacer un dossier. Y lo explica. ¿Qué es un dossier? Pues un dossier es algo en lo que a ti te puedan tumbar si dejas de cumplir las órdenes del que te controla. Esa parte era muy interesante. La tía estaba reuniéndose ya con sus secretarios, con tal cual era, y encima le decían, tú tienes un perfil, eres mujer, tienes un pasado muy interesante, eres médico y tal. No, tú, vamos, a ti te vamos a lanzar, le decían. Y ya empiezan a hablar del dossier. Ese momento es muy interesante. Claro, que es una de las cosas más interesantes de esa entrevista. En el tema geopolítico, en otros temas tiene otras que también son muy interesantes, pero en el tema de cómo funciona la política, eso es muy interesante. Es decir, que le dicen, mira, te vamos a lanzar, pero tienes que tener un dossier. Y el dossier es simplemente aquello que pueden esgrimir en contra tuya para defenestrarte de una forma absolutamente inmediata si sacas los pies del tiesto. Y entonces dice, bueno, es que yo no tengo dossier. Bueno, no te preocupes, te hacemos uno, eso es muy fácil. Y contó qué le hicieron a Pilar Miró. Le hicieron, la que fue directora o ministra de Cultura, puede ser, y directora de Radio y Televisión Española, en fin, Pilar Miró, que se murió. Pues lo que hicieron fue, en el dossier le pusieron unas compras de ropa de lujo con fondos públicos. Y eso te hacen el dossier y lo guardan ahí. Entonces, en el momento tú digas, es que yo creo que la libertad en televisión debería ser tal y cual. Y primer aviso, tenemos el dossier. Hombre, pero es que esto no es justo porque no sé qué, no sé cuánto. Y se te ocurre hacer unas declaraciones a un periódico antigubernamental y entonces sacan el dossier. Y te defenestran. Bueno, pues esos dossieres, o sea, así funciona el mundo. Entonces, ¿tú te crees que alguien puede llegar a ministro de alguna parte sin tener un dossier? No. No, ni a nada. ¿Y a presidente de cualquier gobierno del mundo sin tener un dossier? Ni a nada. No. Ni a nada. Y de ahí vienen los vídeos snuff, por ejemplo, esto que estamos comentando de la isla de Epstein, que eso no es más que un dossier. Sí. Dossier heavy, pero sí. Bueno, heavy sería los que todavía no hemos visto. Es decir, pero eso sí que serán heavy porque ya entrarán en otro tipo de cosas que no serán acostarse con alguien que tiene 16 años. No, los imaginamos. Ya hablamos de un
programa de eso, de lo heavy, de ese, en el que Kubrick con la película Eyes Wide Shut lo representa, Eso. pero de una forma light. Pero sí, lo bueno de Isabel, de esta señora, es con qué lenguaje llano habla del dossier, incluso con un toque de humor, ¿verdad, Mac? Dice, bueno, y me vienen Sí, con el sí. dossier. Y yo pregunto, ¿y eso del dossier qué es? Y le explican y dice, bueno, pues si yo no tengo. Ah, no te preocupes, mira, pues podemos elegir, a ver, que te pillen robando en una tienda, Claro. que compras esto con fondos de tal, otro. Bueno, pero lo que, lo que llama la atención de esto es que todo está encima de la mesa. No es que haya un plantel de 10 detectives privados y eh, investiguen y remuevan tu pasado y te busquen. No, mira, pues un día aquí tuviste una experiencia lésbica con no sé qué tal y eso, claro, todavía el mundo no está preparado. Bueno, ahora incluso ganaría puntos, pero bueno, Ahora le imagínate, ahora le daría puntos. eso supone ya una cartera, un ministerio Claro, ya de las que te gustan a ti llenar. garantizado. Bueno, pues cualquier cosa que tuvieran. Es que ahora ya es, oye, mira, esto es un chantaje puro y duro, pero así funcionan las cosas. Hay que hacerte un dossier. Si no tienes, pues ¿te parece bien que te compremos 4 vestidos de Prada y tal y esto vaya con cargo a tal? Ah, vale, sí, bueno, pues que sepas que ese es tu dossier, ¿eh? Vale, oye, bueno, pues a ver, la reunión de mañana, ¿cómo hacemos? Es que es acojonante el nivel de desfachatez corrupta que hay. Otra cosa es que, no sé, te persigan y te graben una escena en una casa de lenocinio con alguien ahí, una cámara y que se vea, no se vea. No, 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 esto es como. Y si no lo tienes, no te preocupes, te lo hacemos ahora en 5 minutos. Y claro, Sí. y ella, una persona íntegra, decía, no, 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 yo de esto me bajo. Yo como que dossier y que esto lo archiváis y que luego más adelante para que no me salga del guión. No, 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 no. Y entonces ahí terminó su carrera política. Entonces esto, dos conclusiones a las que ya ha estructurado Mac. Una, que eso es el precio a pagar, o sea que todo político de cierto nivel, incluso yo hasta los escalafones más bajos también, porque todo el mundo puede ser en un momento dado rescatable y subirlo, todos tienen un dossier y todos Claro. transigen con esto. Entonces, esto, en cuanto al carácter de la persona, ya te perfila qué te puedes esperar. Entonces es absurdo el pensar, no, es que mira qué discurso ha hecho sobre tal Ayuso, el otro, el no sé quién, el no sé cuántos. Pero sí, que Sí. no es el Fíjate, planteamiento el creer, sí, sí, no, habla. no, que no es el planteamiento el creer, bueno, a ver, hay que elegir un político, si es que hay que cambiar el paradigma, que los políticos todos, siguiendo con el dossier, aparte de otras muchas cosas, tienen un dossier. O sea, no es cuestión de elegir entre todo el abanico no, porque mira yo creo que nos va a ayudar, porque mira lo que ha dicho, mira lo que tal. Es que eso es un... La, la política no es la respuesta. No. Eso hay que darse Es un- cuenta. No, es que Claro. si no votas, jolín, es que si no votas, claro, luego no votas y no puedes elegir. No te quejes luego de si gobiernan mal. Ah, claro, tú no votas, pues no. Es que estamos en un mal... a ver, es como si te metes en un barrio de esos de Inglewood o por ahí o en la costa este americana, en Baltimore, así, que son ciudades peligrosísimas, pues vas a ese barrio y ahí no puedes ir, no, oye, cuidado, no os matéis, chicos, a ver, venid, que os invito a chocolate con churros en casa y tal. Tienes que ir ahí y liarte a tiros y sobrevivir. Es porque es el paradigma, si no, te tienes que salir de ahí e irte a otro sitio. Pues la política, estamos metidos ahí en ese barrio chungo y creemos que el de al lado, el otro, ese va a ser bueno y no va a pegar tiros, el otro no va a tal. Es que hay que, hay que salir de ahí. Y ahora, ¿qué hay alternativa a la política? Pues no lo sé. Pues ya entramos en otra discusión más anárquica o más, no lo sé. Pero si eso es lo primero. Esa es una de las conclusiones que, viendo esta señora contando su experiencia, que es la suya, no de un amigo, es la suya, la cuenta muy, muy amenamente y muy con un toque de humor, ya os digo. Es la conclusión que sacas. Nadie puede estar a un determinado nivel sin haber seguido el protocolo de los dosieres. Está a punto. Claro.
Tú fíjate que hasta la mujer y el hermano de Sanchinflas ya tenían dossier y ya lo han sacado. O sea que... Porque desde otro ángulo se puede ver, a ver, vamos a ver, ¿a quiénes han sacado dossier? ¿Os acordáis a Cifuentes, a esta presidenta de Madrid? Que también que subía como la siguiente a Esperanza Aguirre, era una chica así un poco choni, pero tenía su... Sí, no sé si le sacaron... robando 2 botecitos de crema que valdrían 3 o 4 euros cada uno. Pues tú me dirás, exactamente. Y la tumban con eso. Pues eso será el dossier. Claro. Y luego, desde ese ángulo, a ver, vamos a ver, el dossier no me lo creo, pero vamos a ver, vale, vamos a analizarlo desde otro punto de vista. ¿Qué políticos han caído por los motivos que sean? Hostia, eso, joder, muy buena, Linares, exacto, Strauss-Kahn. En un Sofitel con una elementa... Bueno, sí. Pero no vamos a hablar mal, pero vamos, que la gente vea las fotos de la individua que le denunció por abusos sexuales. Strauss-Kahn, que está casado con una Sinclair, que tiene bueno, totalmente, no se explica de otra forma que no sea por dossier. No hay otra explicación. Este tío allí. Entonces, al final, los dossierizados es gente con la que empatizamos, ¿no? Pues de alguna forma molestaban al guión principal. Strauss-Kahn pues algo haría y diría no, esto no, y claro, ser el presidente del Fondo Monetario Internacional y negarte a esto y esto en una posición, en una silla tan alta ahí, no, esto no. Elliot Spitzer lo mismo, que se metió con Goldman y con Merrill y le sacaron que había estado con prostitutas y no sé qué y no sé cuántos y tal. Y se le grabaron, no sé si tenía dossier, porque ese era un fiscal general que era bastante... fue demasiado valiente, demasiado echado para adelante y lo tumbaron también. Pues yo esto no le llamaba dossier, pero esa palabra me ha gustado, el dossier. No sé qué película, no recuerdo el título de la película, pero estoy viendo las imágenes. Es una película de ciencia ficción de hace ya bastante y hay un dirigente, es decir, el jefe, solo recuerdo esa escena, no sé qué película es. Está en una mesa de despacho y en la mesa, la propia mesa es un ordenador, es una pantalla, ¿no? Y entonces, en un momento determinado, una especie de inteligencia artificial le dice, mira, si tú no haces esto, mira lo que va a pasar. Y entonces le presenta unas primeras planas de periódico con un escándalo absoluto que le iban a atribuir. Y claro, es decir, ya se veía claro cómo funciona el tema del dossier. Si tú tienes los medios de comunicación y puedes montar cualquier tipo de historia y a partir de ahí te tumban ya. Y no solo eso. Es decir, la cuestión es que, o sea, imagina, porque claro, ¿quién podría, digamos, neutralizar un dossier que se le hace, por ejemplo, a un ministro? Digo, por ejemplo, ¿no? Pues probablemente, o quizás podría colaborar otro ministro que sepa la verdad de eso y entonces que le eche una mano, ¿no? Pero claro, ese otro ministro también tiene un dossier. ¿Vale? Ahí es donde está el problema. Es decir, que el problema del dossier no es solo el que te pueda afectar a ti, sino que, digamos, que nadie de los que está alrededor puede echarte una mano, porque cada uno tiene el suyo. ¿Me explico? Sí, es una regida. Sí. Claro, podría decir, hombre, pues esto yo lo pongo en manos del Tribunal Supremo, por decirte algo rápido. Claro, pero vale, ¿y quién está en el Tribunal Supremo? Que no tenga dossier. ¿Quién es el fiscal general del Estado aquí, por ejemplo? Sí. Está imputado en este instante. Un cargo político. Claro, pues ahí es donde está el problema. Y Bill Gates y Soros y todos estos también tienen dossier, pero gordito. Sí, no, van a llegar. Pero esos no ha sido un dossier ficticio ni ha sido ellos ellos han contribuido se ha fabricado a cosa hecha para ellos. Han dicho, a ver, ven aquí, coge el cuchillo, mira, a ver este niño, a ver, haz lo mismo que Salomón y lo graban en vídeo y ya está.
O incluso les han pedido, oye, las fotos y los vídeos de eso que hicisteis hace años y tal cual, pasárnoslas, seleccionar alguna de los 10 teras que tenéis y pues eso lo hacemos como el dossier. Estos ya venían bien servidos de dossieres de antes y entonces se puede aprovechar cualquier cosa de estos. Sí, ya alguna vez hemos comentado también el cómo funciona la entrada en una secta. Es decir, la entrada en una secta o la entrada, por ejemplo, en algunas, por lo menos en algunos niveles de la masonería, tiene un ritual que se llama la confesión. Y la confesión es eso. Es decir, tú sientan al candidato delante de una cámara y le dicen, a ver, cuéntanos tu vida. Y entonces dice, yo cuando era pequeño tuve relaciones homosexuales con mi primo, por ejemplo. Y además cuando tal, y, o sea, eso es la confesión. Claro, eso se queda en una cintita, la cinta se va a una caja fuerte y ese es el dossier. ¿Quieres entrar aquí? Sí, pues haz eso. Después no puedes contar tu receta de tortilla patata y eso, no quieren algo más interesante, ¿no? Más claro. de enjundia. Claro, y eso por debajo. Es decir, por debajo a lo mejor con un bote de Prada pues tienen suficiente. Es decir, con un vestido de Prada. Pero cuando subes para arriba pues están los pactos de sangre. Y los pactos de sangre no se hacen entre dos que hacen un pacto. Y no, hacen un pacto con la sangre del otro. Y claro, ahí está el problema. Y bueno, eso es lo que hay. Entonces, claro, esta gentuza, o sea, mientras nosotros estemos aquí viendo el mundo que nos cuentan, pues estamos en manos de lo que dijo George Bush hijo. Vosotros iréis analizando el mundo y la realidad que nosotros vamos creando. Eso es la telenovela, es decir, que es lo mismo que decir a alguien, oye, que estás sentado en una butaca, tú vas a ver la película que yo te voy a poner y después vas a hacer la crítica de esa película que yo te voy a poner. Pues este mundo es exactamente igual. O sea, perderse en disquisiciones de ver si el Trump ha hecho o el otro ha dicho, el Banco Central Europeo sube o baja los intereses, eso es una tontería absoluta, es decir, es absurdo, porque es que no tiene sentido, es decir, porque lo que hay detrás es lo que estamos comentando, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hay detrás? Pues hay un guionista o un grupo de guionistas o una entidad o un ente o un estado profundo o lo que sea que se dedica a hacer la realidad aquí, a montar esa realidad. Y después nosotros vamos interpretando eso que ellos van haciendo. Y otro, que el dossier da mucho juego. Y otra arista más del dossier. Si tú tienes algo que sería considerado como contenido bueno para el dossier, pero tú eres un buen elemento para el cabal, pues ese dossier no es dossier, te lo minimizan. Por ejemplo, a la lagarta que le llama Linares, a Christine Lagarde, o a von der Leyen, empezando por la lagarta. Tuvo un escándalo de desviar 400 millones de fondos públicos para un favoritismo que tuvo con una empresa ligada, bueno, un claro caso de malversación de fondos, y la juzgaron. Hay unas fotos ahí ella en el tribunal, ella como acusada, sentada en el banquillo. Entonces, eso que sería un pedazo de dossier, no robar 2 cajas de cremas en el Corte Inglés, pues eso nada. Eso se diluyó, eso se anuló y tal. O sea que lo mismo que con los escándalos cuando era ministra de Defensa von der Leyen en Alemania. Claro. Que en Alemania no la quería nadie. Entonces, pues bueno, pero no la queréis nadie, pero es que esta es un elemento perfecto para la Comisión Europea porque está... Y entonces apagaron todos esos escándalos, esos dosieres que no tal. Entonces el dossier puede ir por un lado o por el otro. Cuando interesa, no, si esto, nada, 400 millones de desfalco público, nada, eso no es nada. No va a pasar nada. Comparado, para 40 euros de una crema hidratante, pues eso sí. Comparado con los 80.000 que se ha gastado luego en pinchados, imagínate. Y con los 800.000 que se va a gastar, que dice ahora, que se quiere gastar en armas, pues imagínate. Exacto. Pues mira, por eso precisamente, es decir, hay esta gente
de hecho, mata por el control del relato. Eso para ellos es fundamental. Porque el relato, es decir, la interpretación de lo que de lo que está ocurriendo, que es lo que ellos te están contando, pues mueve a todas las masas, las mueve en la dirección que ellos quieran. Si pierden el control del relato, entonces están perdidos, porque ya no tienen control sobre la gente, ¿no? Claro, eso no ocurrirá nunca. Es decir, no ocurrirá nunca porque no van a perder el control del relato, ¿no? Porque es imposible. Pero por eso, precisamente, todos los medios de comunicación, pues si veis esos diagramas típicos que empiezan por debajo, son una especie de árboles genealógicos, donde bajo hay 1 millón de cadenas de radio pequeñas y periódicos locales y tal, pero cuando empiezas a ver cómo está hecho ese árbol genealógico, pues al final van a parar todas en 4 manos. Disney, y, en fin, alguna más. Todas las noticias salen de 4 agencias de noticias. 4 agencias de noticias que tienen nombre a ese nivel. Pero por encima de ese nivel, seguro que las 4 agencias de noticias obedecen a uno. Sea Vanguard, sea BlackRock. Iba a decir, a uno que tú quieres echarle un pepino. Claro, eso seguro. Sí, no, yo no quiero nada. Yo estoy feliz mirando. Pero Hombre, si yo ya, fuese, sí, pero te gustaría verlo. No, simplemente es que si a mí me hubiese tocado el papel de Putin, pues y de libre interpretación, porque si te dan el guión, entonces ya no. Pero si en el personaje de Putin, interpretando libremente su personaje, valga la redundancia, pues entonces sí que hubiese empezado por ahí, claro. No. Cuidado que te sacamos tu dossier, Mac. Claro. No te pongas tan bravucón, que tú tienes un dossier, pero bien gordito, Y, claro. Y lo podemos sacar por ahí. Pues ahí está. Y entonces dice, bueno, pues nada, mira, en vez de tirar un pepinito para allá, lo que haré será matar a 1,5 millones de ucranianos y rusos y lo que se presente por aquí. Todo sea por el dossier. No, es que no te he oído. Que todo sea por el dossier, a matar a quien sea. Claro. Pero por lo que tú decías, Unai, de que el dossier lo pueden usar en un sentido o en otro, fíjate, es decir, ¿quién marca una cosa que es fundamental? La escala de importancia de los acontecimientos que ellos crean. Es muy interesante, sí. Claro, ¿quién pone esa escala de importancia? Los medios de comunicación. Exacto. Claro, los medios de comunicación que trabajan a las órdenes del dueño de los dossiers. Entonces pueden hacer una cosa, por ejemplo, el genocidio de Gaza, pues eso es, pues nada, eso es una guerra que hay allí. No se ha enterado nadie. Nada, eso no tiene más importancia. No es noticia. No, eso no tiene más, ¿no? Ahora, la que viene, que es la de Irán, pues eso será, pues nada, eso es una lucha por la libertad y por la democracia y no sé qué. Un asunto tan potente, hablando de democracia, como el tema del Georgescu y de Marine Le Pen, pues eso, el de Marine Le Pen probablemente se usará para tapar como cortina de humo para las acciones de Macron en el caso de que decida mover el tema de llevar tropas a Ucrania y compañía. Entonces eso lo tapan con esto, suben el volumen del tema Marine Le Pen y bajan el volumen de Macron diciendo que hay que ir a la guerra contra Rusia, que eso, imaginaros la diferencia de nivel que tiene una cosa y otra, es decir, que eso es de 100.000 a 1, o sea, es decir, que no tiene, es incomparable, pero como ellos tienen el control del relato, pues hacen eso. Ahora le dan bombo al tema Marine Le Pen y entonces pues parece que eso sea lo más importante del mundo, ¿no? Que no digo yo que no sea importante, claro, es fundamental en lo que respecta a una democracia, pero para tapar el otro tema, pues puede venir ideal, ¿no? Sí, las elecciones son en menos de 2 años en Francia, en el 27. Sí, está claro. Cuando estabas hablando, no te quería interrumpir, pero me ha venido... Hablabas de los medios de comunicación. Sí. Hoy un analista ponía 2 fotos de 2 niños muertos por una bomba. Ya sabéis, esas imágenes truculentas en las que están con polvo de escombros y todos... bueno, no son agradables de ver. Y entonces una era en la guerra de Ucrania y la otra era en Gaza.
Sí, Entonces, claro, pero el titular, ojo, porque esos niños salen en todas las guerras el mismo. O sea, el niño muerto siempre es el mismo. Y yo he visto el mismo niño muerto en varias guerras diferentes en diferentes años. bueno, la foto igual sí puede ser la misma, pero que hay niños muertos en un lado Bueno, y sí, en el otro en estos escenarios eso está bélicos, eso claro. seguro. Pero que Pero te igual utilizan saquen la al misma foto. mismo en varias guerras ya mosquea un poco. Sí. Entonces, en una ponía hallados 5 niños muertos en un barrio de Gaza, no sé qué. Hallados 5 niños. Y en la otra ponía la crudeza de Putin mata a 3 niños en un poblado cerca de Kiev. Yo que sé, me lo estoy inventando, pero así. Sí, Unos hallados muertos. Pero sí. ¿cómo que hallados muertos? Pero si están bajo los escombros. Pero si ha sido un pepino. ¿Quién ha lanzado ese pepino? ¿Por qué? ¿Con qué objetivos? No, eso no. Es No, hallados muertos. eso está Pues sí, claro. pues eso es lo que hay. Es porque si tú, es decir, enfocando el relato de la forma que tú quieras, porque está claro, tú ves las imágenes de Gaza, por ejemplo, y aquello es peor que si hubiese pasado un terremoto de fuerza 9. Es decir, eso es una destrucción absoluta. Pero claro, es decir, eso lo pintan como que pues Israel está luchando contra Hamas y tal, y ahora dice que hay una tregua, pero después dice que no, y ya está. Pero la realidad objetiva es que allí hay una destrucción absoluta. Es decir, Eh, es un genocidio de libro, ¿no? Pero tú sí, no lo presentas así. es una franja en el territorio israelita que da a la costa que eso que había que hacer tierra quemada ahí. Eso No, a ver, es que lo que están haciendo es allanando el terreno para construir los chalés de lujo. Entonces, claro, Claro, de Trump. primero va la excavadora y, claro, tiene que allanar todo para que puedan tomar medidas y tal. Entonces, eso es lo que están haciendo, la primera fase de las obras. Y si hay gente dentro, pues bueno, Bueno, eso la culpa no oye, es de ellos, de la máquina, él tiene el encargo y él hace lo que sea. Y de la gente que no ha seguido el consejo de Trump, que ya les ha dicho que allí, que bueno, pues que lo mejor que pueden hacer es marcharse Exacto. y que les construirán casas bonitas en otra parte, en medio de algún desierto Bueno, de a por ahí, ver, que les y que no construirán vuelvan. los españoles pisos chulos Sí, claro, en claro. España, claro. Sí, le construirá a alguien. Es decir, que no, Alguien ellos no, desde Trump luego no. no, otros. Claro. Pero eso, por ejemplo, ese comportamiento que es el de un psicópata de libro. Es decir, ¿qué haría un psicópata de libro en una situación así? Pues haría exactamente lo que ha dicho Trump que quiere hacer. Es decir, eso es lo que haría un psicópata. Pero el relato lo presenta como un presidente rompedor, un empresario de la construcción agresivo y que sabe negociar como nadie, no sé qué, que va a parar todas las guerras, etcétera, 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 etcétera. Y eso es lo que la gente ve. Y la imagen que tiene Trump delante de la gente que se planta delante de las noticias y se las traga, porque están hechas para eso, aunque uno no quiera, es decir, tú, pues eso. La imagen que tiene es esa. Es decir, no es la imagen objetiva que debería de derivarse de sus actos. Y no de los actos atribuidos, sino de sus actos, los suyos. ¿Qué ha hecho? Eso, en Gaza, por ejemplo. Ergo, es un psicópata. Ese es el planteamiento. Es decir, eso no tiene, bajo mi punto de vista, que no soy psicólogo ni tengo ni idea de prácticamente nada, pero yo lo que yo es mi percepción personal. ¿Qué ves cuando alguien dice que la gente que vive en un sitio se tiene que marchar de ahí después de bombardear la base de bien con las manos de alguien que depende de ti, que son los israelíes en este caso, o como mínimo, que tienen una relación absolutamente estrecha? Tú lo que haces es bombardear a una gente, arrasar toda una zona de territorio, expulsar a la gente, eso se llama genocidio, es un crimen de guerra, bueno, y después dices, no, es que aquí lo que vamos a hacer es construir una riviera del Mediterráneo con complejos y no sé qué y tal. Bueno, pues eso, es decir, ¿cómo se comporta un psicópata? Pues así, no de otra forma. Es decir, ¿cómo? Así. ¿Por qué? Porque no tiene empatía, por definición, con la gente que está, ni la que está bombardeando, ni la que le va a hacer perder, o por lo menos esa es su intención, hacerles perder
sus tierras, sus casas, sus posesiones y largarlas allá a hacer puñetas en medio de cualquier otra parte, ¿no? No tiene ninguna empatía. Eso es un psicópata de libro. Y si hay algún psicólogo que al final nos escuche y no se aburra antes, pues que nos corrija. Pero vamos, si no es un psicópata de libro, será un psicópata de cuaderno, es decir, algo muy parecido, ¿no? Sí, se aproxima. Claro, se aproxima tremendamente. Y sin embargo, eso no tiene nada que ver con la imagen que te han pintado de Trump, con el relato oficial que habla de Trump, que es otro tipo de cosa, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Ya está. ¿Quién construye eso? El relato. Alguien lo pinta, diseña ese personaje, cuando ya lo tiene diseñado, pues lo lanza a través de los medios de comunicación y la imagen que tú te tragas y la que tienes en mente es la que te han sembrado. Y ya está. Lo que yo creo que está siendo cada vez más complicado es interpretar la realidad desde una óptica diferente al que existe un guión y que existe una capa o varias por encima de los Trump y compañía. Una cosa es que vivas de eso, y Turralde, bueno, siempre hablamos de Turralde, pero porque habláis bien de él y porque le vemos como alguien que está perdido, pero él y muchos otros quizás viven de eso, entonces quieren enfrascarse en la realidad, intentar entender, o sea, no hacer lo que George W. Bush decía que hacía, que vosotros podéis hablar de lo que queráis, pero nosotros los hechos los fabricamos nosotros. Claro. Entonces, pero atar cabos, es que ya es muy complicado, es a lo que voy, Mac. Si no tienes ese axioma, estos hits de Trump, donde Diego, donde tal, donde Putin, tal, Zelensky, es que es un perro intentándose morder la cola que al final no llega, fallas, no te desdices, porque nada tiene sentido desde la óptica de Trump. Es disruptivo y viene a arreglar las cosas que el otro hizo. Trump es independiente, es un billonario y no debe nada a nadie, y entonces entra en política porque le apetece y no es que necesite el dinero, entonces no es corrupto, Putin es el malo, tal. Es que es difícil mantener ese relato. A no ser, ya te digo, que digas, vamos a hablar todos los días de algo de tal y venga, y entonces empiezas a hablar desde una capa inferior y ahí sí, hay que hacer 1000 combinaciones y, pues yo creo que este frente aquí se ha abierto porque tal para debilitar a tal cual. No, pero sí, al final todos eso es entretenido. se atan arriba. Claro, pero fíjate, eso es justamente, o sea, estás tocando un elemento que es muy interesante, ¿no? Tienes la capa de arriba o el nivel inferior, ¿no? Eso es tan entretenido como hablar de fútbol en la barra de un bar y ver qué hizo la Real Sociedad, no sé qué, y tal, porque sí, fue falta y tal. Bueno, pues eso hay gente que eso te entretiene. A mí personalmente no. Pero si te fijas, de todos los que se han muerto hoy, es decir, aquí en España, pues habrá un 80%, digo, por ejemplo, que se ha dedicado, es decir, que con ese entretenimiento ha pasado pues una parte importante de su vida. Hablando de eso, y arriba, y fue falta, y no sé qué, y ahora ha fichado al otro, pues bueno, pues eso es el análisis político desde ese nivel. Ya está. Lo que hacía Rajoy, se leía el Marca todos los días fumándose un puro y luego ya tomaba las decisiones de Estado. Pues no sé lo que hacía Rajoy, pero desde luego no me extraña tampoco. Por eso, que hacía eso, se leía el Marca, lo decía él. Leía el Marca, pero fumándose un puro, claro, porque a él le gustaban los puros. Y ya está, y luego ya con la cabeza despejada, pues ya se metía en harina ya. Bueno, pues eso es lo que hay. Es decir, que si ves la geopolítica como un entretenimiento diario, como las noticias, es decir, eso, a ver qué ha pasado hoy, o qué pasó ayer, o qué ha pasado esta mañana, o qué ha dicho un analista que va a ocurrir con no sé qué cosa, pues eso te puede tener entretenido una vida entera. Y no digo yo que no sea entre eso o ver
series de Netflix, por ejemplo, pues no sé qué será peor, ¿no? Pero quiero decir que de ahí a hacerte una idea clara de qué es la realidad, pues va un mundo. Por ejemplo, eso en el fútbol, pues tú puedes meterte en ese nivel de discurso o darte cuenta de que todo es un negocio y que todo es un negocio. Es decir, desde la compra de partidos, los fichajes, es decir, es todo un negocio. ¿Qué negocio? Coño, pues el negocio del fútbol. Y eso mueve una cantidad de millones enorme y ya está. Y entonces cuando ves a un fútbol, iba a decir Ronaldo, pero no sé si este juega todavía o no, me da igual. Bueno, aquel día murió Mac. Eso ya. Este se murió ya, bueno, pues Maradona, que también se ha muerto. Si sacamos aquí a los fantasmas del fútbol. Pues cuando tú ves a Maradona, lo puedes analizar como un barra brava de Argentina y ver eso como, es decir, analizarlo desde ahí abajo, o puedes darte cuenta que es un elemento que sirve pues para el negocio del fútbol, que a su vez sirve para distraer al personal. Y ya está. Y entonces fíjate que cada vez que subes una capa, quitas un montón de variables que son todas las que hay debajo de la capa, porque en el negocio participan, o sea, a nivel de patadas en el campo de fútbol, hay diferencias entre el Madrid, el Barcelona, el Sevilla, tal. Vale, ahí hay diferencias. Pero todos son un negocio. Entonces, cuando hablas de negocio, ya no hay diferencias por debajo, todos son un negocio. Y cuando hablas de entretenimiento, pues ya no hay, eso es un entretenimiento, es decir, sirve para marear a las personas, para tenerlas ahí enfocadas, y es todo el esquema es un sistema de entretenimiento, ¿no? De distracción. Sí. Ahí entran los árbitros y todo. Porque también tendrán un guión. Hoy tienes que hacerle una putada a aquel para que luego la prensa hable mal y tal. Sí, polémica, que haya polémica. Claro, que si no tiene gracia. Pero es que es obvio. O sea, fijaros, tú acabas de decir que Rajoy leía el Marca. Tú imagínate una liga en la que todo funciona según las normas de no sé qué normas son, la Real Federación de Fútbol, lo que sea eso, y no hay ningún problema, y no hay ningún escándalo, y no hay ningún partido comprado, y no hay ningún árbitro que se queje, ni ningún delantero centro que nada, es decir, todo bien. Entonces, ¿qué va a escribir el Marca? ¿Qué sería? Es decir, claro, hoy vamos a sacar... Esquela, escribiría la esquela. Claro. No, la esquela de la distracción y del negocio. Exacto, porque eso del negocio. Lo mataría todo. Claro. Entonces, imaginaros que una semana pasa eso. ¿Y qué noticia hay? No, esta semana no hay. ¿Y qué ha pasado? No, nada. Es decir, todo normal, ha ganado el que tenía que ganar. Y nada, no. Oye, pero, pues bueno, pues a la siguiente semana se juntarían entre ellos, entre los que mandan ahí, que pueden ser pues la federación, los presidentes de los equipos más grandes o de todos los equipos, los periódicos deportivos que tocan el tema del fútbol y tal, y dirán, oye, a ver, ¿qué hacemos para que esta semana que viene no nos pase lo que nos pasó la semana pasada? ¿Y qué pasó? Nada. Pues entonces esta semana que viene tiene que pasar algo. Claro. Y porque si no, yo no voy a vender ni un periódico, tú no vas a vender ni una entrada y el otro pues no va a poder fichar a nadie porque aquello digo, oye, para aburrirme yo me quedo en casa y ya está, ¿no? Sí. Ese es el asunto. Y entonces harían un complot, es decir, un contubernio, y a partir de ahí todo volvería a la normalidad. Es decir, y la gente volvería a discutir de fútbol en la barra y haría ya está. Yo me acuerdo cuando era joven que todas las semanas se juntaban los 5 grandes banqueros de España, se juntaban una vez a la semana, los 5. O sea que para ya coger las directrices, a ver, ¿vamos a pagar algo en los plazos fijos o qué? ¿Y para qué vamos a pagar? Y allí ya quedaban, no nos vamos a hacer daño, tal, venga, y ya está. Una maravilla. Sí, eso también hacen a otro nivel en el BIS, la famosa reunión de los domingos. La semana pasada, confieso que vi parte de un partido de fútbol. Joder, qué bruto tú. Anatema. ¿Te notaste adiccionado o algo? No, mira, es lo contrario. O sea, lo que vi respecto a lo que me acordaba cuando veía antes partidos de fútbol, ahora está todo, ahora ya sabéis que hay una pantalla que el árbitro accede a ella y ve la repetición de la jugada.
Igual lleva años eso, no sé cuánto lleva. Entonces se para y tal, y él dice, a ver, espera un momento, replay y tal. Y entonces en el campo hay un monitor y él va corriendo, pum, 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 y le ponen la pantalla. Y entonces lo ve varias veces y tal, y no, sí, pues esto ha sido penalti, sí, es verdad y tal, penalti y tal. O sea, unas mongoleces así. Y otra sensación con la que me quedé es que, o sea, jugadores tirados por el suelo cuando les empujan levemente un poquito en el hombro, al más mínimo contacto, con aspavientos y pegando con las palmas en el césped y con gritos de dolor se tiran y tal cual, para luego al minuto y medio están corriendo un sprint, tal. O sea, unas nenazas, pero eh, que yo Bueno, nunca, un poco de teatro, sino que... no, pero ya es que eh, no lo sé, no es como antes, no lo sé. Bueno, es que los que tú Unos estabas pintines. viendo no serían de Bilbao, o sea que... No, entonces, claro, no lo sé. Antes había más contacto, más, no sé. Ya no puedes entrar duro, ya no puedes. Duro no me refiero a rompiendo tobillos, me refiero a ya. fútbol, no lo sé. Mira el rugby, yo el rugby controlo, antes veía bastante y tengo amigos que han jugado a cierto nivel. Y ahí, pues en una buena melee, tú estás así como encorvado, empujando o con un mol, y ahí hay puñetazos que te vienen de abajo arriba. Mirad las orejas eh, eh, de los jugadores de rugby. Tienen ahí como una especie de muñón de todo lo que han. O sea, ahí es serio. Pero lesiones hay pocas en rugby. Ahí son, venga, entrar fuerte, pum. El que placa bien y levanta al adversario un metro y lo placa bien al suelo, joder, es un buen ala, es un buen tres cuartos. En fútbol unos iban ahí. No lo estoy explicando bien, pero y bueno, no os voy a recomendar que veáis uno para que entendáis lo que quiero decir, porque lo vi por una serie de circunstancias y esa es la sensación que me llevé, que era, no sé, eran como estrellitas ahí que no se les podía tocar, como niños, así no lo sé. No, pero mira No una sé. cosa, un detalle que Ya es sé interesante. ya sé que es un método de propaganda, pero no lo sé, pero que sea un método bueno, por lo menos. ¿Vale? Y que tengan a la gente anestesiada Sí, con algo, hombre. no lo sé, con buen cine yo qué sé, pero con eso, Tú, hostia. tú estás pidiendo mierda de calidad y la mierda Sí, no hay de por lo calidad, no menos, hay de primera y de Por- por- segunda. por lo menos, para que nadie se dé cuenta de que esto es un guión y es un mundo de mierda, pues poner algo, no, pero es que ni eso. Ya les dan un árbitro que va a ver una pantallita y no, mentira y tal, y otro que todavía me duele ahí tirado por el suelo dando vueltas y tal, pero ¿qué es esto? Nenazas de los cojones. Mira, eso es lo mismo. O sea, eso obedece a una ley que es fácil de ver. Si tú sales en televisión, pues entonces tienes que saber hacer teatro. Y si os fijáis, los políticos tienen un montón de eso. Y los futbolistas, efectivamente, también. Pero igual que los políticos. Si tú eres la consellera de Sanidad del gobierno catalán en la pandemia y cuando anuncias el confinamiento tienes que llorar un poco. Sí, Cuando sí. eres una viceministra de las que le gustan a Linares y dices que, bueno, pues algo de la ley de violencia de género, de la presunción de inocencia, tal, tienes que darle un énfasis a tu voz para que la gente se lo crea. Sí, O sea, a sí. estos no les basta Y unos pocos con leer un guión. aspavientos con los brazos. Claro, claro, es decir, hay que histrionar eso lo suficiente. Es decir, cuando Trump hace alguna declaración, tiene que firmarla con su rotulador negro en unos caracteres que ocupan más que lo que está firmando, y después tiene que levantarlo en alto para que todo el mundo lo vea, y tiene que poner cara de circunstancias, es decir, pero eso, a ver, estos, iba a decir payasos, pero bueno, no lo diré. Esta gente vive de eso. Y los eligen por eso. Si tú no eres mediático, no sales. Se ha acabado, no te eligen. Sí, O sea, a mí nunca me no llaman a pasas el la casting. tele, no sé por qué.
Se ve que no Pues doy esa la es la cosa. imagen. Eso que hacen los futbolistas igual, es decir, los futbolistas se tiran al suelo y empiezan a quejarse, como si les hubiesen hecho un intento de atentado en la oreja y claro, allí montan el número. Y efectivamente al momento se levantan y se van corriendo, pero eso forma parte del espectáculo. Pero el contraste es que, hostia, los futbolistas están en forma, que tienen, hostia, Sí, están sí. musculados, corren lo otro, y Bueno, verles ahí rodando ahí, que parece que les han pegado 2 estaban. tiros, es como, pero ¿qué hacéis? Joder. Luego se levantan y cojean un poquito para en plan, no me voy a levantar sprintando, porque entonces cojean así un poquito y tal, hacen 10 metros cojeando y luego, y mucho más que en el suelo que antes, creo yo. Igual antes, no sé hace cuánto, antes, no lo sé, Tú no era otra puedes cosa. Ahora están todo comparar el rato. porque la mayoría de partidos que habrás visto es en el País Vasco y eso no se puede comparar. No, No, joder, porque había un allí jugador los de fútbol. levantadores de piedra los meten a futbolistas y claro, ahora ya no, ahora cogen a gente del Senegal y ya no es lo mismo. Pues, ¿os acordáis de Juanito, un jugador del Madrid? Que en una Copa Europa, no sé qué final, cogió y le pisó la cabeza a uno y tal. No digo que haya que pisar la cabeza a nadie, ¿eh? No estoy diciendo eso. Pero mira, no vamos a hablar de fútbol español, vamos a hablar de fútbol nacional. ¿Os acordáis de, esto es un anatema cogiendo la frase de la palabra de Mac que he utilizado antes, en Francia? Una final, creo que era una Eurocopa, un mundial entre Francia y Alemania, y había un portero alemán, Schumacher, estoy hablando de los años 80 o 90, no lo sé, que para neutralizar una clara opción que si metía a Francia ganaba el campeonato, de un delantero francés que estaba solo corriendo con el balón hacia la portería y el defensa más cercano estaba a 20 metros detrás, solo estaba el portero, pues el portero salió, os digo, lo digo en serio, y literalmente le dio un puñetazo en la cara que le saltó 3 dientes. Luego voy a buscar el vídeo, haciendo un poco en plan como que despejaba el balón de puños y tal, pero si el balón estaba a metro y medio de donde, y le dio un puñetazo en la cara, que el otro se quedó, creo que semi inconsciente en el suelo. Hostia, pues luego que no le sacaron tarjeta roja y no le dieron el gol a Francia y tal, y hubo una tangana, unos jugadores empujando y peleando a los franceses a los alemanes y tal, y hubo encima con el pique que hay entre Francia y Alemania, y hubo un cirio de cojones. Pero estamos hablando de un puñetazo, romperle 3 dientes, entradas no lo sé, yo no digo que haya que el fútbol sea mejor con la carnicería, pero es que si ves eso y lo comparas con el partido que vi el otro día, no lo sé. Sí, No sé qué que quiero han decir. Quiero perdido un decir algo, pero cliente, no sé. vamos. Sí, nunca lo han tenido, lo vi por obligado. Estaba no estaba en mi casa, entonces, bueno, pues eso es mis conclusiones de ver parte de un partido de fútbol. Pues bien, pues el caso, es decir, igual que no tiene solución el intentar entender este mundo desde un plano excesivamente bajo, pues y que tienes que subir de bastante para arriba, pues tampoco tiene sentido, es decir, o sea, si lo mismo pasa cuando subes un poco para arriba, que al final tienes que preguntarte por qué pasa lo que pasa y no darlo por supuesto, porque lo que ocurre nosotros lo damos por supuesto. Mira, si os fijáis, hay una situación que eso lo puede experimentar cualquiera. Iba a decir igual que la Tierra es esférica, pero no. Es algo parecido, pero no es eso, ¿no? Lo puede experimentar cualquiera y es la sensación siguiente. Es decir, tú, ¿cómo entras cuando te despiertas? Tú te despiertas, de repente abres los ojos y bueno, ya estás aquí. Pero ¿de dónde vienes? Cuando abres los ojos en un sueño, o sea, tú de repente estás soñando una situación. O sea, de repente tu mente, tu consciencia, aparece en una situación. Pero eso, ¿dónde estaba antes? Es decir, hay una cantidad de preguntas enorme que nosotros no nos hacemos y que las damos por supuestas. Pues ¿dónde ibas a estar? Pues aquí. Sí, pero a ver, ¿y tu consciencia dónde estaba antes de este instante
en el que de repente ha aparecido pues en una selva tropical. Eso, ¿cómo? Y bueno, pues yo estoy aquí y allí habían unos monos que chillaban mucho y había un lagarto por el suelo y tal. Sí, pero ese sueño, tu conciencia de repente se ha encontrado en esa situación, ¿no? Bueno, pues esto es 3/4 de lo mismo. Y de aquí hay un montón de cosas que estamos dando por supuestas y que no nos cuestionamos, y al no cuestionártelas, pues no te enteras de qué es lo que está pasando, de igual forma que no puedes, cuando estás soñando, no puedes enterarte de qué pasa si no sacas tu conciencia del sueño. Porque si no, solo ves eso, la selva, los cocodrilos, los monos y tal, y tú estás allí dentro tan a gusto, es decir, tan a gusto o tan fastidiado, porque estás generando emociones que corresponden a eso que estás soñando. Pero eso ni lo puedes entender, ni lo puedes solucionar si no sacas el centro de conciencia de ese sueño. Pues esto es exactamente igual. Y aquí hay un lío que está ocurriendo ahora con Ucrania, no sé qué, tal y cual, vale, pero eso desde aquí dentro, desde este nivel de conciencia, no se puede entender ni se puede solucionar. Te puede entretener, eso sí que lo hace muy bien, pero solucionarlo de ninguna manera. Y entenderlo tampoco. De la misma forma que cuando tú estás en un sueño y estás soñando, por ejemplo, en una selva, el que dentro del sueño venga una crecida del río o el cocodrilo salte como si fuese un gato o tal, eso no soluciona nada. Tú estás experimentando eso, pero ahí dentro no hay solución a lo que estás intentando soñar, porque estás soñando. Pues esto es lo mismo, es decir, que al final la solución pasa por el ser, que es lo que nos habíamos dejado detrás de la Tierra plana, pero que es lo fundamental. Es decir, ¿qué hay detrás de todo eso? Está el experimentador, el observador. Porque las cosas no ocurren fuera, están ocurriendo dentro de tu mente, que es donde se interpretan. Totalmente. Para eso Isabel, ¿cómo era? Isabel Eras, Mac. Eraso. Eraso. Lo explica, es el mismo concepto, pero explica también desde un punto de vista muy, muy interesante. Y habla de eso también. Habla de, pues del protagonismo que debería tener el ser contra la mente totalmente adoctrinada y contaminada que tenemos, que seguir los impulsos y seguir los mensajes que te da el corazón, los pálpitos, que es muy importante. Y ella hace un apunte sobre el propósito de la vida y ella lo entiende como, bueno, habla de que la perfección está relacionada con un sistema dinámico que nunca se para, que siempre está en movimiento con sus altibajos. Entonces eso explicaría el que nosotros estemos aquí ahora en este mundo de mierda para pues retroalimentar este círculo sin fin porque es la definición de la perfección. Ella nos ve como células divinas. Pero a lo que iba, dice que el propósito es seguir, o sea, no dejarte corromper, no sé si es la palabra, por promesas políticas de que un día vas a ser secretario de no sé qué, o recompensas monetarias por hacer esto o lo otro, o venderte por, o yo que sé, algún desvarío sexual o todas esas tentaciones que tu ser sabe que no, que es un paso atrás en tu evolución, pues es el luchar contra ellas, con tu machete en la jungla, de lo que va esto. No es ningún propósito de ayudar. Muchos otros dicen, no, una vez que tienes ese conocimiento, pues hay que ayudar, tienes que compartirlo, tienes que ser bueno con la gente que te rodea, tienes que... Y incluso habla ¿te acuerdas cuando habla de las tuberías de energía? De cómo la gente puede chuparte toda la energía y hace unas analogías, pues eso, que no, que tienes un familiar enfermo y tal, pues ella no lo ve como que no tienes que darlo todo y estar ahí y tal, pues ella lo matiza mucho y tal.
Para ella y esa parte también es muy interesante, esa sale en el otro vídeo, el primero que recomendaste, no, en el segundo. Por cierto, cambiando totalmente de tema, lo que hablaba del jugador, del portero alemán contra el delantero francés, pasó en el Mundial de España y se jugaba ese partido en Sevilla y al portero alemán le llaman el carnicero de Sevilla, los franceses. Es para cerrar el este. Mucho más interesante lo de Isabel. Sí, pero fíjate, todo tiene sus claroscuros, porque esta persona, que es absolutamente fascinante, estaba cuenta una cosa en una de sus entrevistas, que dice que tenía problemas con sus hermanos porque se pegaba con ellos todos los días. Y una de las cosas que cuenta es que su hermano, el que iba detrás, o sea, el inmediatamente mayor que ella, le metía unos directos a la mandíbula que la dejaba inconsciente. Sí. Sí, sí. Claro, ahora ya no se acuerda, pero en fin, o sea, ya no, me imagino que no le guardará rencor, pero en aquel momento tenía que ser duro. Y dice que eso lo solucionó buscándose novietes que eran mucho más grandes que su hermano. Y con eso lo arreglaba. Dice, y a los pequeños, que sí que les podía porque eran más pequeños, eran menos fuertes, dice, a esos les ataba los patines y los echaba por las escaleras. O sea que, no, sí, es que la forma en que lo cuenta y luego se escapó de casa. También cuenta sí, de que es tremenda. y le echaron del cole también con 13 años y tal. O sea, una mujer muy, muy interesante. Y lo cuenta todo así sin ningún aire de... Se lo cuenta desinteresadamente todo y unas cosas... No, bueno, sí, a mí me echaron del cole y tal. Pero ¿cómo? Sí, con 13 años yo tal y me dijeron que por ahí no volviera y tal, que estaba perturbando... sí, y con mi hermano, joder, menos funda. Dijo que eran 6 o 7 hermanos. Menudas fundas me daba mi hermano y tal también, entonces yo tuve que hacer esto, lo otro y tal. Y lo cuenta todo muy... Sí, yo aparte fui gimnasta de élite y tal, casi fue en los campeonatos de Europa y tal, y no sé qué, y hostia, ¿así? Sí, entrenaba mucho y tal, yo sé lo que es entrenar duro y tal. Y luego cambia de tema como no dándose importancia. Una señora muy interesante, muy buena recomendación. Sí, Aparte, su es parte interesante. espiritual mola también. Sí, eso mola mucho, pero mira, ahí hay un fenómeno que se produce también que es, yo os he comentado alguna vez que tenía durante un tiempo, a los 16, 17, 18, 19 años, buscaba gente que tuviese algún tipo de capacidad paranormal, curanderos, videntes, es decir, eso me interesaba y lo buscaba y me iba a verlos, en fin, ese es el tema, ¿no? Bueno, pues encontré algunos que os he comentado que eran 100% verídicos, es decir, que efectivamente tenían capacidades paranormales, o sea, te podían decir cosas que no había forma posible de que ellos lo supiesen, no eran vaguedades ni generalidades, es decir, cosas extremadamente concretas y tal. Bueno, pero ahí me di cuenta de una cosa también, y es que cuando tú encuentras a un vidente que es de verdad, es decir, que realmente tiene esa capacidad y es capaz de decirte el futuro, por ejemplo, que los hay, porque yo los he visto en primera persona, ¿no? Sin embargo, ocurre lo siguiente, es decir, que esta gente tiene esas capacidades, pero no siempre. O sea, se equivoca. Y eso tiene que ser así por una razón que es muy sencilla. Es decir, tú imagínate que, por ejemplo, vas a montar un negocio o tienes una pareja y entonces tienes una pareja y tienes un vidente que es capaz de decirte si tú con esa pareja vas a funcionar o no, por ejemplo, ¿eh? O si, oye, pues podría, y si monto este negocio y ese vidente te pudiese decir cómo va a funcionar el negocio. O simplemente puedes ir y preguntarle, oye, ¿y qué entre estas dos maquinarias, entre estos dos complejos industriales, por cuál me decido? Bueno, si el vidente, repito, un vidente de verdad, no se equivocase nunca, pues no tendría ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tendría decir, bueno, si yo tengo que comprar una maquinaria y no sé cuál tengo que comprar y tengo a alguien que si voy me va a decir cuál es la buena, pues entonces no tendría ningún sentido hacer ningún tipo de análisis. O sea, simplemente te vas a la máquina de decir la verdad,
le preguntas o de decir el futuro y te dice, pues mira, por ahí. Y después le dirías, oye, ¿y yo con quién me tengo que casar? Y te diría, pues mira, tiene que ser pelirroja, tiene que medir 1,70 m y tal, se tiene que llamar de esta forma y vive en tal sitio. Pues te irías a buscarla. ¿Comprendes? Es decir, no tendría sentido ir a una discoteca a buscar novia. Es decir, que si tú tuvieses, por un lado, algo que es capaz de decirte la verdad siempre, serías absolutamente imbécil si arriesgases tu futuro sin usar ese método. Sea una persona, sea una IA, que ahí podemos entrarle por otro lado, o sea lo que sea. Entonces, los videntes de verdad se tienen que equivocar, porque si no, la gente se les engancharía, es decir, digamos que de una forma razonable. Es decir, oye, ¿por qué tengo yo que jugármela a pensar por mí mismo cuando tengo una máquina de ver el futuro, tengo una bola de cristal? Pues coño, mira la bola de cristal y lo tendrás más fácil. Y por eso los videntes no siempre aciertan. ¿Lo veis? Sí. Aparte Pues esa es la cuestión. en el camino tú para decidir lo mejor es un aprendizaje total. Si eso todo te lo ahorran, no, mira, tú esto no lo investigas, no lo estudies, no hagas nada. Esto es lo que... Ah, vale, pues si te dan todas las decisiones y todo, no fallan por evolucionas. tu bien. Sí. ¿No? Es así de cierto. Y porque lo contrario, es decir, meter a alguien que tuviese una capacidad de visión del futuro perfecta, pues anularía toda la incertidumbre de las decisiones personales y lo lógico delante de esa, ya no de ese vidente, digamos, paranormal, sino de una máquina, de una inteligencia artificial, de lo que tú quieras, lo lógico delante de una herramienta que es capaz de medir de una forma exacta y de pronosticar de una forma exacta, pues lo lógico sería usarla. Pero eso iría en contra de tu capacidad de pensar, es decir, no te desarrollarías. Exacto. No te ejercitarías, ¿no? Y digo lo de la inteligencia artificial precisamente porque lo que pretenden con la inteligencia artificial, entre otras cosas, es dotarla de tal atribución de veracidad, de forma que tú no tengas que pensar. Ya lo pensará la inteligencia artificial por ti, que entre otras cosas han programado ellos, pero claro, eso ya es una anécdota menor, ¿no? Eso es un punto, pero otro punto también es que está llena de sesgos. Hombre, claro, por eso. La artificial sería interesante si no sé, te plantearían unas respuestas con unas opciones o con alguien que dice esto, alguien lo otro. Este tema es muy controvertido y tal. Pero yo creo que hablamos esto de alguna vez. Te ofrece respuestas, el feedback es totalmente parcial. Claro, por eso, es decir, tú no puedes, por ejemplo, organizar una cruzada o una guerra santa si no tienes una visión, no si no tienes, sino si no expones una visión monolítica del asunto, si no controlas el relato. Si controlas el relato y haces que todo el mundo piense como de una forma así, de la misma forma, pues con el pensamiento único se pueden hacer muchas cosas que no se pueden hacer cuando la gente es libre pensadora. O sea, piensa con sentido común por sí misma. O lo intenta, ni siquiera intentándolo, ¿no? Algo muy escaso, sí, hoy en día. Bueno, pues veremos cómo termina el tema de Irán y cómo terminan el tema de Trump y lo que es... Porque eso para mí está claro. Para mí, dentro de este asunto, quizás lo más interesante es ver cómo funciona precisamente no la mente de Trump, que eso está claro. Es decir, Trump, digo bajo mi punto de vista, es decir, él interpreta el papel que le han dado y sigue el guión más o menos al pie de la letra, casi seguro, y mientras esté así, pues estará bien. Si no, a lo mejor un día tiene un atentado, pero de verdad. Lo más interesante es el cómo funciona la mente de la gente que interpreta eso que le están contando. Eso es lo fascinante, porque ahí te das cuenta de cosas, como comentábamos, es decir, de cómo cambia la escala de importancia de las cosas y tú no te das cuenta, porque claro, si uno pensase que está razonando mal, pues entonces cambiaría el sistema de razonamiento, se preocuparía de eso. Todo el mundo nos creemos que en eso somos los mejores, evidentemente, ¿no? Y, oye, ¿tú razonas? Coño, ¿qué pregunta? Pues claro, y razonas bien, vas a terminar ofendiendo. Y yo razono como
de lo mejor. Es decir, yo soy el mejor analista de fútbol y el mejor analista de política y el mejor en la barra del bar para lo que haga falta, ¿no? Claro, lo curioso es eso, es decir, cómo una mente de gente inteligente es sometida, por llamarlo de esa forma, al relato oficial. Eso mismo vale para el tema de los pinchazos y del episodio de 2020 y compañía con los catedráticos de la bata blanca y con los directores de la bata blanca. Y es lo mismo. ¿Os fijáis? Es decir, ahí lo más interesante no es que alguien hizo un montaje para que al final todo el mundo terminase emponzoñado, sino, bueno, eso ya de por sí tiene su mérito, pero hay otra línea de investigación, de otro punto de análisis, que es ese, justamente, es decir, ver cómo fue posible que eso corrompiese, o sea, cómo funcionaban las mentes que entendieron eso como normal. Eso es lo más curioso, ¿no? Para mí, ¿eh? A mí no me genera tanta curiosidad eso, no lo sé. ¿Cómo funcionan esas mentes? Pues funcionan regular, ¿no? Claro. No, a mí te digo que es lo que más... Funcionan lanarmente, no... Lanarmente, claro. Tiene demasiada... Sí tiene, porque la tuya y la mía son de esas. O sea, lo curioso ahí no es ver cómo funcionan las otras, es darte cuenta de que la diferencia entre las tuyas y las otras es lo más interesante que hay en ese fenómeno. Es decir, por qué unos sí y otros no, unos picaron y otros no, unos se dejaron... Y no es que picaran diciendo, bueno, yo sé que la verdad está aquí, pero pues a lo mejor por un dossier o por cualquier cosa voy a actuar de otra forma porque me conviene más. No, no, no. Sino lo curioso es que esa gente interpretaba el mundo, veía una realidad que es la que le habían contado, sin filtro. O sea, perdió el criterio. ¿Sabes? Eso es una cosa. Es decir, que lo que haga Trump tiene menos interés porque es lo mismo que hace cualquier actor de una obra de teatro. ¿Qué hace? Pues hace su papel y ya está. ¿Y dónde está el papel? Pues el libreto que le han dado o el papel que tiene y ahí queda eso, ¿no? Eso tiene... Es decir, en ese aspecto para mí no tiene ningún interés. ¿Qué hace? Lo que le mandan, punto. Ahora, ¿cómo afecta eso a una mente, digamos que normal, entre comillas? Es decir, la mente de la gente. Eso es, bajo mi punto de vista, lo más curioso, porque el otro está claro, ¿no? Pero eso es fascinante. Y es por un doble motivo. Primero, porque realmente tiene una incidencia absolutamente bestial sobre toda la gente. Y segundo, porque yo soy gente. Y entonces a mí me interesa conocer ese procedimiento, ese fenómeno, porque a mí me afecta porque estoy metido en el ajo. Es decir, yo soy parte interesada. Vale, entiendo. Ok. Ya entiendo tu interés. Hablabas antes de Irán, pero de Irán no hemos hablado, Mac. De Irán hay algunos, bueno, nunca pasa nadista, ¿vale? Pero hay algunos analistas ahí que dicen que la base de Diego García es en el Índico, que nunca ha habido tantos aviones y tal, que el convoy ese de portaaviones y todas las fragatas y todo lo que le acompañan, el Strike Carrier Group, esos que van hacia allí, que la prensa israelí ha dicho que es inminente, los iraníes han dicho que están sopesando un ataque preventivo a esa isla de Diego García, esa isla secreta, para desactivar una serie de posibles ataques que luego esos caerían en Irán y tal. Hay algunos que le están dando que ahora mismo hay una reunión entre el ministro de Finanzas, de Exteriores o el ministro el número 1 militar israelí con su homólogo americano en un búnker ahí de esos de Israel. No lo sé, lees varias cosas y parece que hay algo inminente una vez más. Sí. Hombre, ha salido en varios sitios que los chinos están abandonando España, las tiendas chinas. Se ve que su gobierno les ha dicho huir de ahí que vamos a bombardear o algo, no sé. Una cosa rara. A ver, desarrolla eso. ¿Dónde has leído eso? No, en varios sitios esta semana. Pero que están liquidando los productos y algunos están regalando y limpiando las tiendas, los almacenes, no sé. Sí, yo lo he visto también.
Eso lo ha comentado Pepe. Pepe lo puso en el Sí, chat. no, pero yo lo he visto en varios sitios también. Después yo he visto a alguien que hacía un reportaje, pero hablaba solo de Palma de Mallorca. El que yo he visto, ¿eh? No sé si eso está pasando en otras partes. Si pasase solo en una ciudad, como en Palma de Mallorca, pues podría deberse a lo mejor a algo puntual, es decir, algo tópico, local, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues no sé, que a lo mejor los chinos allí, pues no sé, es decir, algo... Ahora, como los chinos en general, no hace falta que sean todos, pero como haya chinos que estén abandonando España con ese nivel de premura, es decir, que de hecho están liquidando. Sí. En Palma de Mallorca, el reportaje que he visto hablaba, me parece que de tres chinos o cuatro. Ahora, si eso mismo pasa con otros 2 o 3 en Barcelona y alguno más en Valencia y tal, entonces eso sí que estaría claro que solo tendría una explicación. Y es que, es decir, ellos tienen una información que nosotros no tenemos, ¿no? Y debe ser potente para abandonar un negocio que está en marcha. Sí, es que si es uno, pues bueno, uno puede ser cualquier cosa, desde que se ha cansado, ha perdido la cabeza, se le ha muerto algún familiar en la China, está hasta las narices de comer paella, yo qué sé, o cualquier cosa, Sí. y se marcha y punto. Y, hombre, qué raro, este tío ha regalado el negocio. Bueno, pues vale, es decir, uno puede hacer tal. Si son 4 en Palma de Mallorca, pues entonces puedes pensar que a lo mejor los alemanes no son compradores de chino, o la gente de Palma de Mallorca, yo qué sé, o ha entrado otro negocio que les hace mucho la competencia y han decidido marcharse de allí. O sea, podría ser algo que tuviese que ver con Palma de Mallorca, ¿no? Ahora, si fuesen en más sitios, entonces ya la cosa ya no tiene más explicación que esa, o por lo menos yo no se la encuentro, ¿no? Joder, pues habrá que decirles que nos lleven con ellos o hacer algo, ¿no? Lo que pasa es que si les dices que tienen con ellos, igual te llevan en maletas así troceaditos, nos llevan en maletas. Sí, igual que llevan a los difuntos. Pues sí, ahí no sé qué pasa en Irán y en los alrededores. Hay logística que se está moviendo. Pues no, yo no había leído nada de eso, de los chinos que están cerrando, están volviendo, saliendo de zona peligrosa. Espero que sea solo puntualmente en Mallorca. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé. Pero la cosa sigue increciendo el nivel de la intensidad de los problemas generales, ¿eh? O sea, yo no veo que esto se esté bajando la tensión de ninguna manera, ¿eh? En el tema de Putin, eso está más claro. Es decir, a Putin le están haciendo ahí una jugada que es la de que ahora los malos son Europa y tal, los americanos son los buenos, solo buscan la paz, y la paz para ellos es el plan de paz de Trump consiste en que se haga una tregua inmediata total, es decir, que los rusos dejen de avanzar y a cambio meter las tropas francesas e inglesas en Ucrania. Eso es una locura. Pero estamos en el punto de partida, bajo mi punto de vista, ¿eh? Es decir, es una confrontación, es una trampa de Tucídides clara, es decir, el imperio decadente no puede, si se abandona, se termina de hundir, y eso se está produciendo el punto de confrontación en este instante en la guerra de Ucrania, entre otros sitios, ¿no? Pero en Ucrania el imperio occidental no puede perder, y los rusos tienen que ganar, o al revés, que es exactamente lo mismo. Y eso es o sea, lo que se está produciendo allí, de hecho, es un conflicto entre dos potencias nucleares, entre la OTAN y Rusia, y con esa particularidad, es decir, que unos tienen que ganar y los otros no pueden perder. Y eso tiene muy mal aspecto, igual que el primer día, ¿no? Porque esto de Trump no es más que una digo siempre bajo mi punto de vista, ¿eh? Pero es una escenificación es un control de daño, es decir, hemos perdido la guerra, Occidente, ¿y cómo lo vamos a arreglar? Bueno, pues lo vamos a arreglar metiendo a alguien que dice que eso no tiene nada que ver con la guerra, que no tiene, eso es cosa de otros, Sí, ¿no? ya lo. Claro, y al final este siguiente paso, el que están proponiendo los franceses y los ingleses,
lógicamente, guionados por el que escribe el guión, puedes decir, no, pues ahora como Ucrania ha perdido, pues ahora vamos a meter de proxy a los ingleses y a los franceses. Pero claro, ya estás hablando de otro proxy para hacer la guerra contra Rusia, pero que son proxies nucleares, ¿no? Y ahí, o sea, que eso de bajar de intensidad ni de coña, eso, o sea, está por las nubes. Y el tema de Irán, tres cuartos de lo mismo. Es decir, Irán tiene una asociación de defensa mutua con Rusia, que la firmó hace pocos meses, y seguro que tiene otra con China, por lo menos de facto, porque es proveedor de petróleo de China, en fin, y China, por necesidad, tiene que mantener eso controlado porque si no, porque sabe que es el siguiente en la lista. O sea, Sí. claro, entonces Pero, ahí pero aun eso no hablando tiene solo solución. Es decir, que de la Irán, solución que tiene termina mal. exacto, aun hablando solo de Irán, también Mac, sin esas supuestas alianzas que yo también creo que funcionan así, porque mínimo inteligencia los rusos y los chinos van a compartir con Irán, que es lo más importante, como estos comparten con Zelensky, con estos. Solo Irán tiene. Irán no es Gaddafi y Libia, que también se los quitan de medio. Irán es un hueso duro de roer, pero bueno. Y si a Irán le hacen un ataque creyendo que no va a tener posibilidad de respuesta, vamos, tiene muchos medios para barrer a Israel del mapa directamente, con las consecuencias que eso llevaría. Aunque se confine todo a Oriente Medio y no se conflagre y llegue al oeste de Europa o hacia el este, eso ya sería catastrófico para los precios del petróleo, para la inflación, para la cadena de suministros, eso ya sería brutal. Así que, aunque solo sea Sí, Irán pero y Rusia y China digan, no, nosotros aquí no, porque tenemos miedo de que esto ya se convierta en una tercera guerra mundial, entonces no intervenimos, Irán solito ya puede liar la parda. sí, pero fíjate en un detalle que a mí también me ha llamado la atención en estos días, ¿no? Y verás a qué es igual. Si yo fuese Irán, ahora ante las amenazas de los americanos, porque claro, ahora quien está amenazando a Irán son los estadounidenses. Es decir, Israel está... Llevan 20 años. Está en el roadmap de los americanos el cargarse a Irán desde hace 20 años. Sí, no, bueno, en el tema, el Wesley Clark ya lo dijo, es decir, los 7 países en 7 años, Exacto. el último era Irán, eso está claro. Exacto. No, pero no te lo digo por eso, te lo digo porque quien está, por lo menos oficialmente, amenazando a Irán son los Estados Unidos ahora. Es decir, están haciendo justo lo que tú has dicho, es decir, parece que están llenando la isla de Diego García de aviones sigilosos con capacidad nuclear, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, eso es lo que están haciendo. Pero Irán, en vez de decir, mira, si a mí me toca una bomba aquí, como yo sé que detrás de la primera vienen las otras y sé esto cómo termina, como ya les ha dicho Trump que tienen que terminar deshaciéndose de los misiles, deshaciéndose de todo lo que sea investigación nuclear, aunque sea para fines pacíficos, tienen que desarmarse, tienen que someterse. Bueno, pues si yo fuese Irán, les diría, mira, como esto termina mal, es decir, porque vosotros lo estáis haciendo para que termine mal del todo, vamos a hacer una cosa. Como me caiga a mí una bomba, yo voy a apuntar todos los misiles que tengo al Estado de Israel. Todos, absolutamente. Es decir, hasta el último más pequeñito. ¿Tú quieres venir de Diego García? Yo te voy a dejar venir de Diego García. Ahora, cuando oiga la primera explosión o cuando te detecte con el primer radar, le voy a dar al botón y voy a lanzar todos los misiles que tengo, con todas las cargas que tengo contra el Estado de Israel. Y aquí te estoy esperando. Y ya está. Y encima los tiene bien calibrados, porque en el toma y daca ese que tuvieron el año pasado, lanzaron unos cuantos y el famoso Iron Dome de Israel y tal, la propaganda dijo que paró todos y luego salían fotos ahí. Nada. Que de eso nada y tal. Entonces, aparte Israel tiene un tamaño como Galicia, más o menos, para que los oyentes, porque está ahí en Oriente Medio y tiene 4 centrales térmicas grandes, o sea, que no es Rusia. Sí, tiene que dices, el complejo de Dimona. ¿A dónde mando yo misiles? Porque estos tienen aquí, allá y tal, un territorio vasto. En Israel, bueno, les dejan sin luz, sin agua, sin tal, con poco
poco ejercicio, porque es un territorio bastante pequeño. Ya, pero fíjate en lo que te digo, es decir, eso es una solución similar a la de BlackRock y Putin. Es decir, es similar porque, ¿por qué? Pues porque está claro, es decir, ¿quién es el enemigo ahí? Pues el enemigo es Israel con el brazo fuerte de Estados Unidos y la IPAC de por medio y, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto lo tendrían que tener claro. ¿Quién es el enemigo? El enemigo es Israel, su enemigo, que es el que está manejando, en este caso, a Estados Unidos por detrás. ¿Y contra quién tendrían que ir? Pues contra Israel. Y no ir, porque no hace falta ir. Hace falta simplemente decirle, mira, ¿te acuerdas de todos los misiles que te diré que te colé por la Iron Dome sin que te enterases? Pues ahora tengo unos cuantos miles, no te voy a decir ni los que tengo, porque tú lo sabes, tú los tienes contados mejor que yo. Bueno, pues sepas que de todos esos, todos, te van a ti encima. Y ahora aquí estamos esperando a que vengan tu brazo armado con los portaaviones y con Diego García. Nos da igual, es decir, como hay que morirse de algo, pues a lo mejor es de eso, ¿no? Pero, sin embargo, las declaraciones que han hecho los iraníes, que hay que visualizarlos con la mascarilla puesta, con la mascarilla quirúrgica puesta del COVID, no han sido esas. Han dicho, no, si a nosotros nos viene un ataque, reaccionaremos contra las bases de Estados Unidos en la zona. Ah, caramba, o sea que a ti te van a bombardear Isfahán, te van a bombardear Teherán y tú vas a reaccionar contra las bases de Estados Unidos en la zona. Muy bien, entonces ¿a quién le estás haciendo el juego? Esa es la pregunta clave. ¿Lo veis? Es decir, si en vez de eso... Claro, es decir, que, a ver, ¿qué sentido o sea, con eso les estás diciendo, mira, vamos a ver, tú me vas a bombardear a mí, me vas a destruir a mí y yo voy a destruir unas cuantas bases que tú tienes por ahí. Y con eso, ¿quién va a morir? Pues los que están haciendo allí, vamos a decir, la mili, por decirlo de alguna manera. Y nos vamos a quedar tranquilos. Bueno, entonces, es decir, si tú fueses una pieza de la Agenda 2030 o del Estado profundo, de quien quieres llamarle, que tiene por objetivo despoblar a la humanidad, etcétera, 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 bueno, pues eso está bien. Y tendrías que hacer eso. Es decir, bueno, oye, una guerra en Ucrania, vale, pues vamos a matar allí a un par de millones de ucranianos y vamos a dejar aquello desolado y tal. Ahora, eso no es lo mismo que decir, no, ¿quién es tu enemigo? ¿Es tu enemigo ese? ¿Tú eres independiente? Bueno, pues cárgate a tu enemigo. Porque por este camino, cuando Francia e Inglaterra, si llega el momento, que dicen que sí, cada vez parece que esté más cerca, pero es igual, si llega el momento de que en un momento determinado meten los pies en Ucrania y Rusia va a responder contra Europa, pero no va a responder contra la City de Londres, ni contra la Knesset, ni contra el Bundestag alemán, ni contra el Parlamento francés. Dirán, vamos a responder contra Europa. ¿Y con eso qué organizarán? Pues organizarán una tercera guerra mundial en la que se morirán pues los 4 o 5 mil millones de personas que les sobran. Y entonces dice, bueno, entonces, si eso es así, ¿esta gente en qué equipo juega? Sí. Cuando se puede hacer más quirúrgicamente y afinar bien la puntería en los sitios donde pararía el conflicto rápidamente. Pero rápidamente. El verdadero enemigo. Pues ese es el tema. Y sin embargo, hay cosas que dices, oye, si Putin es el enemigo de los otros y los iraníes y tal, y entonces te paras, te coges con las dos manos a la cuerda o a la pregunta y dices, bueno, entonces, ¿qué coño pasó en Siria? ¿Qué pasó en Siria? Tengo que entender eso. No, que entraron allí pues unos barbudos en moto y entonces se hicieron con el poder en Siria, defendido por el ejército regular sirio, por los acuerdos que tenía y las bases que tiene allí de Rusia y con el apoyo de Irán y Hezbollah. Y entraron allí los barbudos en moto y ahora ya está. Ahora Siria es demócrata y es nuestra. Eso no tiene ningún sentido. ¿No lo veis? O sea, ahí te tienes que coger fuerte. Y bueno, antes de dar un paso más a partir de aquí, eso tiene que tener una explicación. La hipótesis que pretende explicar esto tiene que explicar cómo cayó Siria. Y tiene que explicar por qué Putin se ha cargado, es decir, como colaborador necesario, a una parte importante de ucranianos y rusos. Y tiene que explicar por qué los iraníes, que todavía no se sabe lo que harán, pero a día de hoy no dicen, oye,
eso, que sí, que ya sabemos que sois fuertes, que tenéis el mejor ejército del mundo y todo lo que queráis, pero sabed que hasta el último misil nuestro va a parar encima de Israel. Y ahora venid, que estamos aquí esperando. Mientras eso no esté claro, no vamos a entender el mundo. Vas a entender lo que ellos te cuentan. Mira, ha habido una incursión, ahora resulta que en Diego García están llevando... eso a mí no me importa. Tú dime, explícame esas tres cosas y verás que si eso no lo explicas, la hipótesis que puedas plantear no explica la realidad, explicará otra cosa. Yo lo veo así, es decir, que lo tengo, vamos, o sea, si alguien me hace cambiar de opinión, pues oye, encantado. Que eso sería encantado, porque yo lo he dicho muchas veces, es decir, lo bueno de este mundo de mierda es que, o sea, lo bueno sería que no fuese todo completo, todo lo que es de bola redonda, un mundo de mierda. Es decir, que dijese, no, es que, bueno, a ver, esto de Occidente es una mierda, porque eso ya lo sabemos, aquí ni democracia ni leches, pero hay un sitio donde efectivamente allí hay libertad, o por lo menos que están luchando por la libertad de verdad. Y eso es Putin. Oye, qué maravilla. Es decir, yo debería ver cómo me puedo ir para allá tan a gusto. Es decir, que no, eso está claro. Ahora, si te tienes que ir a un sitio donde resulta que van con mascarilla y donde en vez de hacer el juego de verdad, están haciéndole el juego a los otros, y entonces dices, oye, esto solo me cuadra con que todos estén siguiendo el mismo guión. Porque es que si no, no tiene sentido. Y así es como yo lo veo. Ahora, si siguen por este camino, desde luego la van a guiar seguro. Es decir, pero puede pasar como en la telenovela venezolana, que mañana de repente pues te dicen que donde dije la isla de Diego García, digo la de Diego García, y la cosa cambia, se gira 90 grados o 180 grados, y ya pues aquí lo que era blanco es negro, lo que era bueno es malo, y nos han mantenido tensionados pues otro par de semanas más. Y luego ahora pues los darán un respirito y luego pues venga, más tensión y angustia otro mes más ya de cara a verano. Y así. Mac. Eso es. Es decir, y entonces tienes que verlo desde otro punto de vista. Tienes que decir, bueno, ¿y esto que está pasando, esta realidad objetiva, a qué puede obedecer? Es decir, ¿cuál es la hipótesis que la explica? Y entonces te metes en lo que decía Freixedo, es decir, aquí hay alguien que se está comiendo tus emociones. Sí. Y dices, bueno, ¿eso cuadra? Bueno, pues sí que cuadra sí. Porque si no ya hubiésemos caído en la Segunda Guerra, en la Tercera Guerra Mundial, es decir, en una guerra total nuclear hace 40 años, en medio de la Guerra Fría. Bueno, eso a lo mejor no se cayó por otro tipo de razones, pero una de ellas es esa, es decir, que tú coges al borrego, a la vaca, el ejemplo de siempre, y no te la cargas, y lo que haces es ordeñarla. Pues eso es una hipótesis. Ahora, que los rusos funcionen como un enemigo real de los estadounidenses o de la OTAN, yo no lo veo. Y los iraníes, si dejan que les caiga allí, que les bombardeen sus instalaciones nucleares y lo que haga falta, porque esta gente ya sabemos cómo es, pues y no se cargan, no borran de la faz de la tierra a Israel entero, es decir, hasta los cimientos, pues es porque no trabajan para quien dicen que trabajan, pues trabajan para los mismos. Igual que jamás trabajaba para Israel cuando hicieron ese simulacro de invasión por la Franja de Gaza, que sirvió para justificar pues todo lo que ha pasado hasta el día de hoy desde entonces. O sea, los de Hamas eran primos de Bin Laden. Es decir, seguro que eran familia, porque con la acción que se le atribuyó a Bin Laden como promotor de la historia del 11 de septiembre, pues lo que ha pasado fue o sea, la justificación. ¿Qué fue aquello? Pues fue la justificación de la guerra contra el terror, entre comillas, de Bush y de la fulminación de todas las libertades en Estados Unidos, la ley patriota, me parece que se llamaba aquello, y ya está. Y desde entonces, pues, a empezar a pasar por el aro hasta el final. Pero todo eso es un plan, está claro. Entonces, ¿en qué punto Putin, por ejemplo, no es parte de ese plan? Pues yo no lo tengo claro. Trump está claro que es parte del plan, eso seguro. Pero hasta hace 2 días, y bueno, y a día de hoy también, hay mucha gente que está preocupada por el tema que no lo ve así. Es decir, que ve a Trump como el libertador, el que ha traído el revulsivo, no sé qué. Todo mentira. Entonces, ¿que nos van a llevar al huerto? Eso seguro. O puede que no. Y así está el asunto, ¿no? Puede que no, pero con inminencia.
Sí, sí, es decir, inminentemente puede que no. Esperemos que Alex Dugin nos conteste, nos aclare Ah, la por cierto, situación. no me ha dicho nada, lo siento. En fin, Pues tendremos que está escribir claro. a Una Sergei lástima. Glasiev. Ok, ¿lo dejamos aquí, compañeros? ¿Qué os parece? Claro, hablamos en otro rato. Muy bien. Linares, ¿tú qué Pues dices? sí, que buenas noches y hasta la próxima. Muy bien, adiós. Hasta luego. Chao.